Vamos a ver. No me gusta cómo está ajustando la cámara a mi color de piel. Intentar contrarrestar un poquito. Salgo muy colorado. A ver si se ve y se me escucha. Ahí. Pam, pa, pam, param. A ver mi canal. ¿Quién no va a mi canal? En directo. ¿Se me oye o no? Se carga. Ole ahí. Oli. Bueno. Uff. Pues nada, aquí estamos. ¿Eh? Ah, esto es la publicidad que sale aquí abajo, ¿no? Vale. Cuadra de alerta. Lo de casa logro desactivado. Creo que está todo bien. ¡Ey! Se ha quitado el sonido. ¿Qué ha pasado? No me jodas. Es el sonido de entrada. Bien. ¿Y el micrófono qué ha pasado? ¿Hola? No me joda que se ha ido todo al garete. Ahí va, reproducir un vídeo. Pasarlo bien, no a decepcionarnos. ¿Qué ha pasado? ¿El micrófono? ¿Ahora? Vale, voy a entrar un momentito otra vez en el vídeo de YouTube. Problemas técnicos. Vaya tela. Qué disparate, vamos a ver. ¿Por qué no veo las barras de sonido? ¿Esto que es un bug de esta versión? Buenas, Edwin Clay, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado con el stream? La he llevado hasta contrarreloj intentando solucionar un problema del PC, pero esto no tira. Se me oye, ¿no? ¿Qué tal? Pues no sé por qué, pero no me marca las barras. A ver, 75, 100, 100, micrófono. Supuestamente se me oye, ¿no?
Qué raro, a ver cómo tiene esto el volumen, ahora que lo pienso. Un poquito más flojo, que suelen ponerlo bastante fuerte. Eh, Se escucha bien, ¿no? Yo con ganas de bastantes cosas, a ver con qué nos sorprenden. Si hay E3, el vídeo de Zelda se lo guardan para el E3, no lo enseñan ahora. Lo tengo casi claro. Pero bueno, todo es posible. ¿Pero por qué? Hola, hola. ¿Qué va? No entiendo lo que está pasando aquí. Bueno, supuestamente, pues no sé. No sé qué coño pasa. Bueno, ¿cuánto queda? Quedan 10 minutitos, ya queda poquito a poco. Muy poco. Twitter, me han dicho que en Twitter estaban poniendo en tendencia muchas cosas. A ver. Yo intento mantenerme lejos de filtraciones y más cosas. A ver. Están hablando del Betis. Pues no sé. Para mí, Bioshock. Ahí está. Activision Blizzard. Ha vuelto a ser noticia. Breath of the Wild 2. Splatoon 3. Silksong. Mario Kart 9. ¿Por qué está siendo otra vez tendencia Activision Blizzard? ¿Qué ha ocurrido? ¿Eh? Estaba leyendo aquí lo del acuerdo de compra de Activision. Pero bueno. Pues ahí está que ha generado un debate bastante interesante. Bueno, pues ya estamos. No sé vosotros, pero yo a estas horas ya me empiezan a llorar un montón los ojos del cansancio. Hoy ha sido, ¿verdad? Un día casi de pesadilla. Entré una cosa esta mañana en el hospital y luego vení y seguí con el ordenador. Menos mal que la pieza ha llegado. Pero aún con la pieza está fallando. Así que todo es posible, ¿vale? Si se corta directo, lo siento muchísimo. Todo es posible. Pero vamos a intentar mantenernos en directo todo el tiempo que podamos. Y adelante, 6 minutitos.
Gente que yo sé que me está viendo está esperando porque tiene la batería justa en el móvil. Ay, madre mía. Pobrecitos dos. A ver si se me oye o no. Muy buenas, Chimo. Me alegra verte por aquí. ¿Cómo estamos? Buenas, King Cuervo. Quedan 6 minutitos nada más. Si me veis rojo no es por la emoción, es por el reflejo de la pantalla. Vamos, que va. Mira. ¡Ey! Muchísimas Lanza gracias. una moneda, valle de abundancia, valle de 40 minutos. abundancia. Oh, oh. Gracias por suscribirte. Lanza 27 meses una ya. moneda al amigo de la 45 minutos, creo que dura. humanidad. Sí. Ay, el Witcher, que ahora estoy, por cierto, viendo la segunda temporada. Todavía no la he terminado. No sale Jaskier, ahora que lo pienso. Todavía no ha salido. Qué raro. Espero que salga, por lo menos tenga una participación importante. Se nos irán uniendo en los próximos minutos más gente y a compartirlo con vosotros. Bueno, ya cuando queden 5 minutos doy inicio al directo en sí y a la presentación. Uf, el agua. Ah, vale. Tengo sed y no sé dónde dejar la botella de agua. Hay que lubricar la garganta. Pues nada, 3, 2, 1. Muy buenas, bienvenido a un vídeo más aquí a Rollcore Game, vuestro canal sobre videojuegos. Y me alegra muchísimo teneros aquí esta noche, después de haber sido un día bastante accidentado. Si se corta el directo, lo siento mucho, ¿vale? Es que el ordenador todavía no está fino, está un poquito más para allá que para acá. Y vamos a intentar a ver si va todo bien en el directo. Podemos disfrutar de este evento que yo creo que no estoy tan emocionado desde el E3 del año pasado. Vamos a ver qué hace Nintendo. Hay muchos rumores respecto a eso del E3, que este año no va a haber E3, por eso este vídeo va a durar 45 minutos, este directo va a durar 45 minutos, y por lo tanto van a aprovechar para mostrar algunas que otras novedades. Hay otras partes que dicen que va a ser, lo van a mostrar la primera parte del año, o sea, lo que va a publicarse de aquí a julio. Ya sabéis que siempre que dicen eso, siempre hay algo que cae durante todo el año y que se publicará este año, y lo sueltan así por las bravas. Voy a dar la bienvenida, muy buena Edville Clay, también Chismo, King Cuervo y Flavio. Pues tendría muchas ganas, yo personalmente, Flavio pregunta qué espero para hoy. Tendría muchísimas ganas, por supuesto, de ver Zelda, pero no las tengo todas conmigo. Yo creo que eso es el as fuerte de Nintendo y lo dejará guardar para el E3, como ha ocurrido en otras ocasiones. Personalmente, pues desde la reedición del Metroid Prime, Bayonetta 3, que hace muchísimo que no se sabe nada, y alguna que otra sorpresa, pues me gustaría ver por aquí, obviamente. Tengo ganas de ver un poquito de caña. Rumoreado F0, que parece que todos los de Nintendo Direct la gente lo menciona. No lo veo tampoco muy claro, aunque nos podemos llevar una sorpresa. Lo que sí está claro, que en esta ocasión ya la vida útil del Smash ha terminado. No se va a volver a presentar nada de Smash Bros. Así que vamos a ver cómo rellenan el vídeo. Supongo que en parte será por el Kirby, que va a salir. Pondrán algo de las mecánicas del Kirby y algún juego que ya tengamos fecha de aquí a estos pocos meses y irán presentando. Ya por lo demás se irá viendo. King Cuervo se ha pasado a Twitch. Muchas gracias por pasarte a Twitch. Y nada, no sé. Yo personalmente el Zelda y alguna que otra reedición. También hay rumores, que es cierto que eso también me emociona muchísimo, el tema de Xenoblade 3. Pero no olvidarse que antes de que salga el Xenoblade 3 queda la reedición del Xenoblade Chronicle X, el de Wii U que nos ha reeditado. Y supongo que eso tiene más papeleta de salir ahora que un 3. O a lo mejor sacarán el 3 y después alternarán con ese. Pero ahí viene un detalle que mucha gente no tiene en cuenta de hablar del Xenoblade 3, que es que el equipo normalmente siempre ha estado ayudando en el desarrollo de Breath of the Wild. De hecho, estuvo ayudando en los mapeados de Breath of the Wild 1 y seguramente esté ayudando también en los mapas del Breath of the Wild 2. Por lo tanto, yo voto más por una reedición
¿vale? De un juego antiguo, de un remake del Chronicle X o una readaptación a un juego propiamente dicho. A ver qué ha pasado. Muchísimas gracias por la suscripción de Prime, King Cuervo. Bienvenido. Lanza una moneda al amigo de la humanidad. No tenía tanto online. Parecía como un juego online, pero no tenía online que yo recuerde, Chimo, ¿no? Muy buenas, Aredita. ¿Qué tal? Viene on fire, ¿no? Aredita on fire aquí en directo. Voy a chismear si han dicho algo más. Uy, cómo se me seca la garganta. Se nota que hace tiempo que no hago directo, ¿eh? Se nota. Muy buenas, RIP Gamer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y vosotros qué esperáis? Venga. Soltad vuestra quiniela, que quedan 56 segundos. Se me ha pasado los últimos 2 minutos volando. Antes de que empiece el directo, ¿qué esperáis vosotros para este directo? Venga, animaros. Yo digo que Zelda no va a haber. Si hay Zelda voy a ser el más feliz del mundo. Y espero no despertar a mis vecinos de un grito, pero bueno. Vamos a ver qué nos encontramos. Tenéis que confirmarme que se escucha el directo, ¿vale? El audio del vídeo. Voy a bajar el volumen. Porque sé que la voz mía se escucha, pero el audio me la ha jugado antes. Kirby, Triangle, Advance Wars. Triangle ya lo han mostrado. Muy buenas, 2. ¿Ha vuelto la luz? Se hizo la luz. Qué puntería, ¿eh? Esperemos que no se te vaya. Enchufa el móvil para que se vaya cargando. Mientras tanto, por si acaso. A ver, el momento que yo... Peggy 18. Peggy 18. Uf. Bayoneta. ¿Se escucha? Juegos para adultos. Resident Evil, Bayoneta. ¿Puede ser verdad el Resident Evil 3? Esto parece Fire Emblem. Fire Emblem. Ya empezamos con los rumores. Un nuevo Mosu, vale. Otro juego más. El otro Fire Emblem estaba muy bien en plan de la historia, el Mosu. Y el de rol era una pasada. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? ¿Van a ser conquista de territorio? Help me seize control of my fate. Van a ampliar la historia del Treehouse. And we shall win a glorious future for Fodlan. Now that I know, I won't make the same mistake again. Qué juegazo, Dios mío. Y lo dejamos de jugar por un problema con el PC. Qué vergüenza. Pisela mucho, lo siento, ¿vale? Pero la transmisión no va muy fina. Son cositas de Nintendo. Es un Mosu, Shimo. 最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Pues empezado fuerte. Star Nation needs you. Ahora vienen por de cositas, ¿no? We've got more intel on Advance Wars Simo. 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based Ahí tiene tu battles. Advance Wars. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole No he jugado Rising. ni un Advance More commanding Wars. officers and more diverse Así que habrá que ver qué leverage pasa. for additional tactical opportunities.
like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Pero hay muchas modalidades. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto 8 de Nintendo Switch abril. April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Vamos, con un remake, ¿no? De Advance Wars. Explore an infinite universe. Ya lo que me faltaba. No más In cae. No Man's Sky, every star is the light of Al a final distant Switch, sun, que no era tan potente, mirad todo lo que están sacando. each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before. Es and un may juego never que be cuando lo seen empiece se me again. acabó la vida social. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt Inma, unwary ¿estás bien? travelers. And the authorities are ever watchful. El 2 no lo ha probado Your todavía y lo journey tiene may la be fraught equipo. with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this Sí, universe? seguramente. No, puede caber en un No cartucho, Man's Chimo. Sky lands on Cabe en Nintendo un Switch cartucho, no this son summer. tantos gigas, son 15 gigas nada más. 15, 17 gigas. Un juego de furbo de Mario. Esto no se lo esperaba nadie. ¡Ja, ja, ja! Esto no se lo esperaba nadie, Dios. ¿Qué van a sacar todas las cosas este año o qué? Madre mía. Estos juegos son muy divertidos jugarlo con la gente, ¿sabes? Dios. Yo me compré el de Wii, nadie quería venir a mi casa a jugarlo, Dios mío. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. A 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. Esto tiene que The estar main rule in montando this ahora sport uno is que no to vea en rule internet. the field. Try to score more goals than your opponents. There are two Tengo ganas de things to jugar, keep in mind desafiar más that'll de help uno. you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but El also equipo. your stats like speed, Esto ya va mejorando. strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. Los magos del balón. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents Twitter are tiene que estar ahora distracted. mismo ardiendo. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 players. 4 players on Ocho each team jugadores. can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top Podemos club montar un club de fútbol. with items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Ahí tiene el de Football junio. launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. マリオストライカーズの最新作が登場します。 Estos 何でも no あり van の a 格 de 闘サッ 3 カーに a este ritmo. ぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。
Splatoon. A ver qué pasa aquí con el Splatoon. Me encanta. Pues yo todavía no tengo ni siquiera la ampliación del Splatoon, de Splatoon 2. Gran salmoñido viga. Madre mía. Chapotero. Aquí los traductores españoles se lucen como siempre. Me está rayando la música un huevo, ¿eh? Pues nada. Esto la toma lo más estilo, puro estilo Godzilla. Salmón Run. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードモードサーモンラコーポラティブンネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。 En 今 verano 後 no の tiene 続報を fecha. お待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Otros titulares de Nintendo Switch. Cada vez que saca los dedos me da miedo. Bonzers at the ready. Vamos a ver. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Un Switch. remake del From Mission 1. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Están apostando mucho por los juegos tácticos. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. Este And in veranito. the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Pues nada. Pero siendo Square Enix no Get saldrá en set for físico. a high-octane Disney and Pixar combat racer. Ahí tienes Mario Kart 5 From the creators 2. of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills. ¿Por qué desde que salió en Mario Kart nadie ha ido innovando las mecánicas de este tipo de Disney juegos? Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, Juego gratuito para circuits, jugar. carts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Free to Disney play. Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Pues nada. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure.
As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the ya decía yo galaxy's que most se veía powerful raro. Jedi. Es de la Star versión de Wars: Wii. The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed. Pero across en 3 cartuchito, games, lo que pasa 2 es que hay que bonus short descargarlo. films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. La música es brutal, Pilot mobile pero suit necesitará in dynamic descarga. action RPG battles. Strange incidents El otro called Gundam no breaks salió are en occurring Europa. across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit Este with sí va a parts to salir, pero el improve otro their no power. salió, el otro You can Gundam. also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Me da mucha rabia. Este sí va a salir, pero el Two otro no Worlds salió. Cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of ¡Oh! the acclaimed RPG ¡Hostia! Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. Remaster. One fateful Bueno, day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it Dios. somewhat resembles his Y la home música de este juego que me world, hace he finds that llorar. he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Dios. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Pero vamos, como lo hagan Plus, tan bien como lo de Radical Final Dreamers, Fantasy, va a dar pena originally el released remake. on the Satellaview is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition. 3 días después de mi dashes and cumpleaños. No slashes digo its nada y way digo onto todo. Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dios. Yo estoy ya satisfecho con el directo. Esto de Chrono Cross ha matado a media población. Hey, muchísimas gracias. 11 meses ya, BDB Bat. Lanza una moneda al amigo A de la ver. humanidad. Sí. Vamos a ver aquí el Kirby. Pues no lo sé, Chimo. No sé por qué no sale el Chrono Tiger. It's Kirby's latest El unforgettable Chrono Tiger 3D salió en platforming DS. adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Esto se ve impresionante, la verdad. Introducing Mouthful Mode. ¿Dónde lo has leído, King Cuervo? Que también saldrá el Chrono Tiger. A vending machine to attack with juice cans. Dios, Nintendo como siempre. Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Han reinventado completamente el can Kirby. even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Está muy chulo, ¿eh?
At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Lo sé. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Pues nada. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these Si no te enemies acuerdas de trying la to do? fuente, es un rumor. Pink. Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだ El mes け que viene. お待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Todavía quedan 20 minutos. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。 Deporte, ¿no? ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Show is coming No to me Nintendo gusta. Switch. Esto es para That japoneses y means you can americanos. play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use El Kirby es una content pasada. on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other Muy consoles? fuerte, o sea, no No sé. need to worry. Si están enseñando You can todo fight esto them ahora al and play principio, online. el plato fuerte al final, ¿qué va a ser? Porque el último vídeo es más fuerte, será Bayonetta I 3, knew you supongo. were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected En la to the nube. internet. Pa' ti. Relive or Voy a get to know comprar yo these la nube. heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. En la Kingdom nube, Hearts Integral Isma. Masterpiece for Cloud, containing all 3 game Te vale collections, igual. soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Te vale como juego entero. ¡Clonoa! Klonoa is coming to Nintendo ¡No me Switch. jodas! Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and Dios hover, mío, ¿qué están while haciendo con la firing wind Switch? bullets to grab and throw enemies. Use each level's Xbox y surroundings to Switch your el mejor advantage. combo posible, vamos, yo lo tengo ya clarísimo. Also, Bueno, el Game Pass de Klonoa 2 Xbox, is que es la included. Xbox y PC. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. ¿Me suena eso? Been here before? Either way, you're in for a puzzling Portal. treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer Sí, modes. Portal. And Ya decía that que me part's sonaba no el juego, lie. pero no me acordaba. Neither is the sentient Lo he robot visto, pero no lo he monitoring llegado a your every jugar. move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. A classic comes alive. ¿Qué me suena eso?
Estoy ahora mismo pillado. ¿Y la música la había escuchado o no? Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. Un juego que solamente salió en Japón, ya está. Is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Por favor, deja de sacarme juego que me quedan paros. No me seáis cabrones. いかがでしたか？続いてはこちらです。世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリ Hacían ーズ falta の新 RPG, chimo. 作 Nintendo Switch スポーツが登場します。こちらをご覧ください。 Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii Sports games. Wii Tennis. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. Pero no sé si es online o físico And también. Chamara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Ole. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Pues nada, bien. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. Esto es para los que jugaron a la Wii. ¿Recordáis いかがで esto? したか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、あ、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, Sí. with Takahashi up front. Quedan 10 minutos. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team Pero esto es react? para otro público, dos. No es que sea una mierda. Esto es para llamar la atención a otro público. Another one's coming. La Wii fue un éxito porque llamó mucho la atención tanto de toda la familia, abuelos, The other padres, team saves it and fights hermanos back. que no habían jugado a la consola. Y ahora van a terminar a hacer lo mismo. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball.
And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Vamos a ver más titulares. Get those taiko drumming skills ready. Yo primero el otro que salió no me lo pillé. The Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. ¿Es el mismo? ¿Simo? Drum to your heart's Pero llegó a salir aquí en España. Yo creo haberlo visto en el game, ¿no? Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches Es otro, es una segunda parte. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. ¿Ves? Si ha salido en España, a mí me sonaba. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead: The Delicious Last Course. Aquí lo quiero yo en físico. Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead: The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. Actualización para Metroid. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Vale, modo principiante y this free más update dificultad. launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Pues nada. Something's bound for Nintendo Switch. A ver qué van a poner aquí ahora.
Earthbound. Ya dijeron que se había actualizado la de la Nintendo Switch. Pues nada. Juego que no jugué en su día. Y que todo el mundo habla. ¿Y el primero? Pues nada. Sí. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Yo me esperaba el Chrono Tiger cuando he visto lo de la Super Nintendo, ¿sabes? Digo, pues nada. Aunque creo que ya está. Ahora que lo pienso. ¿Y esto? ¿De Konami? Tendré que mirarlo. Two Point Campus, vale. Me gustaría jugar el Hospital, que no lo jugué en su día.いかがでしたか。ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Ah, amigo, no es un 9. Espérate. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. 48 courses pizzas. Such as Coconut Mall, Choco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass 25 will euros launch vale, March DLC. 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly Posiblemente. after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Con el paquete Or Plus purchase no lo the paga. Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. いかがでしたか。マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。 Vale, todavía que queda algo. ご覧ください。 2. Bayonetta. No.
Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Xenoblade 3. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? Xenoblade 3, no. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Hay dos, ¿cómo te has puesto, chiquillo? Dios. Esta es la... ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Pues nada, habrá gente que no le guste 2. Te has cogido un rebote muy fuerte, en serio. Todavía quedan cosas para este año, tranquilo. Quedan cosas de Nintendo. Pues nada, gente, ¿qué os ha parecido? Entre Fire Emblem, el Chrono Cross, el Xenoblade, madre mía. Vamos a hacer un pequeño repasito. Fire Emblem va a estar muy guapo. Eso ya que te guste o no te guste, bueno. Advance Wars. No, como coleccionista me llama la atención. El No Man's Sky lo tengo en Xbox, así que lo mismo no me interesa. El Mario Striker puede ser divertido para la hora de jugar. Repasito rápido, a ver qué más tenemos. Mario Striker. El Splatoon tiene muy buena pinta. A ver si lo ya sale pronto, vamos. El From Mission, una revisión curiosa, pero claro, a quien no le gusta el RPG, nada. Tenemos el juego de Disney de coche que nos llama la atención. Tenemos el Gundam. Pero esto es de lo mejor. Esto es la leche. Esto para mí es todo ya. Y después está el Kirby, que está guapísimo. ¿Qué quieres que os diga? Kirby tiene una pintaza muy buena. Y no es ninguna japonesada. Después tenemos Baseball, que ni fu ni fa. El Kingdom Hearts, que es en la nube que le pueden dar por ahí. Clonoa es un muy buena un juego que la gente ya pedía y yo no lo he jugado, así que voy a tener la oportunidad para jugarlo. Portal, para el que no lo conozca, es una buena opción para jugar. Luego tenemos Life a Live, que es un juego japonés que no salió de Japón. Para los que nos gusta RPG, Gloria Bendita. Wii Sports para venderlo en Navidades, que es lo que va a vender un montón. Esto nos interesa. El Taiko, una segunda versión mejorada, que es el Triangle Strategy, que este salía dentro de nada, que tiene muy buena pinta también. El Metroid Dread, la actualización gratuita, que también es bueno. El Air One para los que tengan la Super Nintendo pagándolo online.
Este que no tengo ni idea. Bueno, aquí los juegos estos cortitos que han ido enseñando. Las pistas de Mario Kart, que obviamente esto lo han sacado para darle valor al Online Plus de Nintendo, ¿sabes? Es un Game Pass cutre, pero bueno, ahí está. El que quiera el DLC lo paga, que seguramente lo acabe comprando para tener más circuitos. Así que eso puede estar interesante. Y después está aquí el Xenoblade. Nada más que he visto la espada lo he reconocido, pero vamos, que esto tiene una pintaza también. O sea, el Nintendo Direct está muy bien, pero que este no es el E3. Aparte, voy a bajar el volumen. Voy a bajar el volumen. Además, tienes que tener en cuenta que esto es el directo de medio año de lo que va a salir ahora. Después está el E3 y muchas de las cosas que salen aquí son cosas que no son de la empresa en general, son cosas que saca Nintendo. Principalmente la gran mayoría de las cosas que estamos viendo son cosas de Nintendo o exclusivos en Nintendo. No de las third party seguirán sacando su juego. Por lo tanto no está tan mal. Y a lo mejor para el E3 pues anunciarán algún que otro Mario. Tú ten en cuenta que no se sabe el tema del E3. Aquí han enseñado cosas fuertes para no dejarlo muy flojo. Y luego en el E3, porque incluso esto es para septiembre, ¿sabes? Y luego para el E3 enseñarán pues Zelda y seguramente algún Mario. Tendrán que enseñar algún que otro plato fuerte. Pero que no está nada mal todo el planteamiento que han hecho. Y Xenoblade tengo yo muchísimas ganas también. Aunque en verdad, si pensamos en el Xenoblade, molaría mucho que la versión nueva de Switch, cuando ya salga, tanto que están rumoreando ya hace años, que sea retrocompatible y jugar estos juegos a un rendimiento un poquito más decente. Eso ya sería la leche. Pero bueno, ahí está. El Xenoblade Chronicle 3 va a caer y más de un otro juego también va a caer. Eso lo tengo yo clarísimo. Me falta el Bravely Default, me falta algún que otro más de rol así que haya salido ahora mismo en Nintendo Switch, pero que acabarán cayendo. Aunque el Xenoblade Chronicle coleccionista cae seguro. Esta caerá, el Fire Emblem caerá en edición normal. El Warrior no creo que saquen ninguna edición coleccionista muy extravagante, pero el Xenoblade seguramente sí. Y luego del Xenoblade 3 reeditarán el Xenoblade Chronicle X, que es lo que yo dije, que depende de cómo estuviera el equipo. Y que lo que quiere 2. Ahora me está dando curiosidad. El F0 no se sabe si va a salir o no. No sé. Por eso yo no hago tanto caso a los rumores, ¿sabes? Y fíjate tú que no han dicho nada de Resident Evil, ¿sabes? Pues nada, a mí me ha gustado. O sea, está bastante bien el directo. Han enseñado muchísimas cosas. Yo hay varias cosas que quiero. Así que habrá que hacer una lista y administrarse bien. Pero bueno, el próximo juego que va a caer seguro, ya lo digo aquí, es Elden Ring. Así que prepararos porque vamos a jugar aquí en el canal a Elden Ring en cuanto salga y a disfrutarlo. Los F0 puede que salgan. Donkey Kong tiene que salir sí o sí. Donkey Kong va a salir. Lo que habrá que ver qué estarán haciendo, ¿vale? Y Resident Evil, pues el Revelation, supongo. A ver, eso depende de Capcom. Square está siendo muy tímida con el tema del Chrono Cross. Es que me da mala espina. Tenía muchas ganas. O sea, cuando lo he visto sí me ha hecho ilusión. Pero me da un poquito de mala espina. Por el simple hecho de habiendo visto lo que hicieron con los demás Final Fantasy. De hecho, Final Fantasy tengo yo en físico el 7 y el 8. El 9 no creo que salió en Switch en Europa todavía. Sí, Tombi, ¿no? Tomb Raider, ya, Tombi es otro. El Tomb Raider también. Pero una cosa, Tomb Raider, a ver, ¿cuál es la distribuidora? Eidos es la que lo publica, ¿no? Eidos Montreal, creo que era. De todas formas, el Tomb Raider tendrán que anunciarlo. Pero esos salen, eso ya están confirmados que salen. El Batman Collection. ¿El de fútbol no te interesa? ¿2? El Mario Striker. Tiene muy buena pinta para pasar un buen rato. También, pasa igual que Splatoon. Todos estos juegos así están muy guapos. Yo te lo he dicho, el de Wii no lo pude disfrutar. Y es una pena.
Uy, me he entrado ahí. Perdón. O sea que no está tan mal. Y el Splatoon me ha sorprendido muchísimo. O sea, esto aparte del Splatoon, me ha gustado tanto los gráficos como la jugabilidad y cómo se ven las cosas. La mecánica tiene cositas muy chulas. El Splatoon. Tengo ahí que me da cuenta que tengo un cupón de un año de internet de Nintendo, ¿vale? Para gastar. Del Tetris. Cuando compré el Tetris, que yo pensé que lo había gastado y no lo he gastado. Lo tengo ahí. Pues eso se puede aprovechar y jugar algún que otro juego, pero ya nos tenemos que organizar. El ordenador ha aguantado por ahora. No sé yo qué temperatura tiene. Me voy a tener que instalar una aplicación para verlo en tiempo real en Windows. Y vamos a ver, Star Fox, a ver si sacan algo. En Wii U salió y tuvo un montón de críticas. Por ahora salió el Metroid, un Metroid nuevo que nadie se esperaba. Vamos a ver, vamos a darle tiempo. Ya las últimas declaraciones del presidente de Nintendo ha dicho que la Nintendo Switch está a medio ciclo. A mitad de vida. Así que quedan todavía un par de añitos más de juegos y novedades. Hay cosas muy flojas que a mí no me han gustado tampoco. Esto no me llama ahora mismo la atención. ¿Qué te digo? El Chrono Cross que... Estos no, son parte de los gráficos, pero mirad los vídeos que mal se ven. Se ven cutre, cómo están remasterizados. Se ven con pocas imágenes. No sé. Le falta la fluidez que tenían los vídeos antiguos. Da un poquito de rabia. A ver qué hacen después cuando lo saquen y lo comparen. Pero bueno, si sale en PC seguro que hacen un trabajo de remasterización muy bueno, como hicieron los modders con el Final Fantasy VII y el 8 y el 9, que lo están haciendo, remasterizando los escenarios y todo con inteligencia artificiales. Lo que no son capaces de hacer esta gente, ¿sabes? Que hay aplicaciones que lo hacen, que pueden pagar la licencia y lo hace bastante decente. Los problemas de todos estos juegos es que no guardaron nada, no tienen nada de las renderizaciones originales ni nada. Vamos, no tienen ni copias propias de los juegos, la han ido cogiendo de internet. Pues este no sé si saldrá. Este es de la Nintendo eShop, vale, este no sale en físico, Nintendo eShop. Este no es físico, vale, Nintendo Shop. ¿Y cuál era el otro que a mí me interesaba si tenía físico o no? Espérate un momentito. Había otro que tenía yo duda. A ver. El triángulo. ¿Este también pone Nintendo Shop? No, espérate. No, aquí no viene puesto. Airbound. Me ha llamado mucho la atención este. A ver dónde está. El de Konami, que dijera que salía aquí que era de Konami. Este me ha llamado mucho la atención. Después de The Zombie. Venga, buenas noches 2. Este me ha llamado mucho la atención, pero se ve un poquito... poco pulido, ¿no? Aunque no sé si es por la dirección artística. Pero bueno, a ver qué hace Konami. Konami teniendo tantos juegos buenos, a ver si espabila un poco. Bueno, ahora sacan los juegos de Castlevania de la Game Boy Advance. Si sacan los de la DS, pues ya puede montar ahí unas cosas. Los circuitos, estos están muy bien. Espero que saquen una edición física. ¿Dónde está el otro juego que yo tenía? ¿Había otro juego que yo tenía dudas? Si va a salir... A ver, Mario Striker, ¿cuál era? Bueno, el Xenoblade ya sabemos que no. Que Xenoblade es... físico, el Chrono Cross es digital. No Man's Sky, From Mission. No, aquí no lo pone tampoco. Bueno, ya se verá si solo exclusivo de... exclusivo. El Kirby también le tengo muchas ganas. O sea que no ha estado tan mal, ¿eh? No ha estado tan mal, la verdad. Y con ganas de ver que nos depara. Ya después, ya hasta el E3 no vamos a tener ningún directo así grande. Y después, aparte de este 2, este año es que está el Zelda. Dios mío.
que ese lanzamiento solo ya merece la pena, la Nintendo Switch. Venga, gente, pues eso, lo dicho. Muy emocionado, yo me quedo con los míos favoritos, obviamente Xenoblade. Para mí, lo más impresionante de aquí. Y después Fire Emblem. Son las dos cositas que me han llamado más la atención. ¡Qué ganas, Dios! Bueno, lo dicho, ha estado bastante bien. Yo creo que a vosotros también os ha molado bastante. Así que me lo comentáis abajo en YouTube, ¿vale? O por las redes sociales, por donde prefiráis. Me etiquetáis y me vais comentando qué os ha parecido, qué os ha gustado y qué no. Venga, gente, yo me voy a dormir ya, que mañana también tengo que levantarme y hacer varias cositas y terminar con el cuarto y el ordenador, que ojalá me funcione, por lo menos que aguante el tiempo que pueda. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Y ya sabéis, todos somos gamers, no importa los juegos, simplemente disfrutad con ellos. Venga, bye. No importa los juegos, no importa la plataforma. ¡Cazurro!